Bienvenidos, queridos estudiantes, a este maravilloso mundo de la geometría. En esta oportunidad nos concentraremos en el estudio de lo que son las figuras planas. Un concepto muy importante en los polígonos es el concepto de la recta. La recta es la que describe o idealiza la imagen de un hilo tenso o de un rayo de luz. El segmento rectilíneo o simplemente el segmento es la porción de recta comprendida entre dos de sus puntos que se llaman extremos. En este caso encontramos que los extremos son el punto A y B. La línea poligonal es una serie de segmentos unidos que no se cortan, salvo que el origen del primero coincida con el extremo, en cuyo caso se dice que la poligonal es un polígono o figura cerrada. El polígono se define como la porción del plano limitada por una línea poligonal. Esta debe ser completamente cerrada. En el ejemplo mostramos que la figura muestra una figura cerrada en el cual dentro se ha descrito una superficie que en este caso vamos a llamarla el plano. En las partes de un polígono encontramos los lados. Los lados son las líneas que unen los polígonos. En este caso son las líneas rectas. Aquí podemos apreciar un ejemplo de un polígono que tiene 4 lados. Los vértices, que son los puntos donde se unen los lados, en la figura apreciamos 4 vértices que están ubicados en las esquinas de los lados, que es donde unen esos dos lados. También podemos encontrar el concepto de ángulo, que se define como dos lados que se unen en un vértice. En la gráfica se distinguen 4 ángulos que están ubicados en las esquinas de los polígonos. También está el concepto de las diagonales, que son los segmentos que unen dos vértices. La figura en este caso tiene 2 diagonales. Un concepto también importante dentro de los polígonos es el perímetro. El perímetro se define como la suma de sus lados. En la diapositiva encontramos un ejemplo de cómo se encuentra el perímetro. En este caso, la suma de sus 4 lados son 10 metros. Las unidades del perímetro se dan únicamente en metros. En las clases de polígonos podemos encontrar su clasificación según sus lados, es decir, según el número de lados que tenga el polígono recibirá su nombre. Por ejemplo, una figura que tiene 5 lados se llamará pentágono. Una figura que tenga 6 lados se llamará hexágono, y un polígono que tiene 4 lados se llamará cuadrilátero. Vamos a centrarnos en el estudio de los cuadriláteros. Cuadriláteros son polígonos de 4 lados. Estos se pueden clasificar en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Dentro de los paralelogramos encontramos los cuadrados, los rectángulos, el rombo y el romboide. Observe que en las figuras cada uno de ellos tiene 2 pares de lados que son paralelos, de ahí su nombre, paralelogramo. También en los cuadriláteros encontramos el trapecio, que puede ser rectángulo, escaleno, isósceles o simplemente trapezoide. En los trapecios solo hay un par de lados que son paralelos, mientras que en el trapezoide no hay ningún lado que sea paralelo. En la clasificación de los triángulos podemos encontrar que se pueden clasificar según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados se clasifican en equilátero si este triángulo tiene 3 lados iguales, en isósceles si este tiene 2 lados iguales, escaleno si tiene sus 3 lados desiguales. Y en la clasificación según sus ángulos se llamarán rectángulos si tiene un ángulo recto, acutángulos si sus 3 ángulos son agudos, es decir, sus 3 ángulos son menores de 90 grados, y obtusángulo si un ángulo mide más de 90 grados, es decir, tiene un ángulo obtuso.
Otro de los conceptos bien importantes dentro de la geometría es el concepto de el área. El área se define como la medida de la superficie de una figura. En este caso podemos apreciar que el área del cuadrado tiene su fórmula. El área se la encuentra multiplicando lado por lado. En el ejemplo, el cuadrado tiene del lado 4, es decir, al multiplicar 4 por 4, su medida será 16 metros cuadrados. El metro cuadrado es la unidad del área. También podemos encontrar en la figura un ejemplo de un rectángulo. En el rectángulo encontramos que el área se le encuentra multiplicando base por altura. En la figura la base es 8 y su altura es 4. Por lo tanto, al multiplicar 8 por 4 me quedará 32 metros cuadrados. También un concepto muy importante dentro de las áreas es el área del triángulo. Esta área se la encuentra multiplicando base por altura y esto dividido entre 2. En el ejemplo la base es 4, la altura es 7. Al multiplicar 4 por 7 me da 28 y al dividirlo entre 2 me dará entonces como respuesta 14 metros cuadrados, que es el área del triángulo. También podemos encontrar en la diapositiva el área del romboide, que en este caso es similar al área del rectángulo, es decir, al multiplicar base por altura. En este ejemplo me da 8 metros cuadrados. En posteriores cursos estudiaremos el área del círculo, del rombo y de los diferentes trapecios que existen. Recordemos que las matemáticas nos pueden abrir el camino a un mundo maravilloso. Gracias muchachos por su atención.